misión. Ellos han venido a visitarnos, han estado con nosotros toda esta semana y damos gracias a Dios por sus vidas y ellos han estado también participando de un viaje misionero al África y gracias a Dios por sus vidas, ¿no? Porque reconocemos de que hay mucho pueblo del Señor que todavía no ha sido alcanzado. Y como dice la palabra de Dios, es que el Señor, los campos blancos para la siega están listos. Entonces se necesita hombres y mujeres que estén dispuestos a ir a estos campos blancos. Y como vamos a ver, le pido por favor que quien va a dar testimonio, por favor, pase adelante. ¿Cómo la recibimos, hermanos? Pasa, pasa. Buenos días, hermanos. Yo soy Stephanie, yo soy de acá de Bolivia y yo desde los 13 años que estoy en misiones. He estado yendo a misiones a corto plazo en las etnias de Bolivia y bueno, cuando estaba a punto de graduarme de colegio, yo le pregunté a Dios, ¿no? Si podías tal vez servirle a tiempo completo o qué planes él tenía para mi vida. Yo desde ese primer viaje misionero que hice, quise ayudar a esas comunidades, ¿no? Y él puso en mi corazón estudiar economía para poder tal vez hacer desarrollo económico a la vez llevando su palabra. Y cuando yo me estaba a punto de graduar, él aún no me llamó a misiones a tiempo completo, pero sí me llamó a misiones a corto plazo aún. Entonces yo continué yendo a estas etnias de Bolivia. También, gracias a Dios, pude ir a Camboya, que es un país en Asia, y ahí estuve con estudiantes universitarios, ¿no? Y era ahí solo caminar con ellos. Ellos recién estaban conociendo de Cristo, ellos venían de familias que eran budistas, que ni querían escuchar el nombre de Jesús, pero ellos sí, ellos quisieron aceptar a Jesús y estaban en ese caminar de conocerlo. Y fue un tiempo muy hermoso donde ahí pude ver que para Dios es tan importante que todos podamos escuchar de Él en el idioma de nuestro corazón, es tan importante poder llegar a esas personas y que ellos tengan acceso a la palabra de la manera que nosotros tenemos, ¿no? Pero en su idioma. Y ahí Él igual continuó poniendo esta pasión, este fuego en mi corazón para continuar en las misiones. Pero yo empecé la universidad, empecé la carrera de economía y mientras que estaba haciéndola, ahí Dios me dijo, quiero que pongas una pausa a tus estudios y vengas a las misiones. Y fue una decisión complicada, yo igual estaba orando que mis papás acepten, ¿no? Pero gracias a Dios Él fue abriendo las puertas. Él habló a los corazones de mis papás. También en la universidad pude congelar los estudios y me uní junto a mi equipo los últimos 5 meses, donde nos hemos preparado, ¿no? Para realmente conocer a Dios primero antes de hacerlo conocido. Y igual fuimos a África, como dijo el pastor, y fue realmente ver el mover de Dios en este tiempo. Fue ver hasta en la provisión. Estábamos a unos días de tener que ir a África y aún no teníamos los pasajes. Pero nosotros confiábamos en que Dios iba a proveer porque Él continuaba diciéndonos, quiero que vayan a África, porque quiero que vayan y les digan que de ahí queremos que salgan misioneros, ¿no? Dios quiere ir y llamarlos hacia las misiones. Ese era nuestro objetivo como el equipo. Entonces nosotros continuamos creyendo y una semana antes de que, 3 días antes de que tengamos que salir, tuvimos todo el dinero para los pasajes y logramos comprar y logramos ir 7 de nosotros que estamos a Sudáfrica y ahí pudimos servir al Señor y realmente es ver cómo cuando Dios tiene un sueño tú solo le tienes que decir que sí y Él va a hacer el resto, ¿no? Entonces eso es lo que quería compartir. Gracias por su tiempo. Yo quiero hacer algo que no hice en el primer culto por motivo de tiempo. Quiero que mis hermanos, los que han venido de Jucún, pasen adelante y se presenten delante de la iglesia, den su nombre, para que podamos estar orando, digan de dónde vienen y su nombre y digan de dónde vienen, para que podamos estar orando también por ellos. Eh, no se aceptan camisetas, por favor.
Hola, ya. Ya. Buenos días, hermanos. Mi nombre es Maritza y soy de Perú. Hola, buenos días. Mi nombre es Erika y también soy de Perú. Yo soy Stephanie y soy de Bolivia. ¿Qué tal, hermanos? Mi nombre es Sol y soy de Argentina. Buenas tardes, mi nombre es Michael, yo soy de Brasil, soy bendito entre las mujeres. Hola hermanos, mi nombre es Lila y soy de Inglaterra. Muy buenos días, hermanos. Yo soy Alejandra, soy de acá de La Paz también. Muy bien, tomen asiento, que el Señor les bendiga grandemente, grandemente. Gracias. Espero que algún día podamos hablar de alguien de acá y diga, soy de la Alianza de Miraflores. Pero qué lindo, ¿se dieron cuenta cuántas mujeres y cuántos varones? Se dice que las mujeres son más aguerridas que los varones. ¿Sí o no, mujeres? A ver, amén, mujeres. Sí, que las mujeres son más, digamos, de desafío que los varones. ¿Será verdad? Antes se hablaba de varones yendo al campo misionero. Sí, muchos varones. El que vino aquí a Bolivia fue un varón. Pero obviamente en este tiempo hay muchos varones que no están yendo. La gran pregunta, la gran incógnita es ¿por qué? ¿Por qué? Realmente que Dios levante hombres y mujeres para la extensión de su reino. Pero es Dios quien toca los corazones, ¿no? Es Dios quien lo hace. No es alguien que agarra su mochila y se va, no. Es que Dios toca los corazones. Y cuando Dios toca los corazones, como decía la hermana, Dios siempre provee. Siempre. Dios nunca abandona a sus hijos. Nunca los abandona. Y gracias a Dios por este grupo que nos motiva, nos insta a que podamos pensar en las misiones, podamos pensar en el nombre que llevamos, ¿no? Llevamos un nombre que hace alusión a lo que es las misiones, ¿no? Alianza Cristiana y Misionera. Nuestros fundadores siempre apelaron al hecho de las misiones. Nuestro fundador, don Alberto Benjamín Simpson, tenía en su corazón misiones y él lloraba y abrazaba un globo terráqueo y lloraba por los países del mundo. Y hoy estamos en más de 100 países predicando el Evangelio. Y esto es una gran bendición, ¿no? Vamos a ir a la palabra del Señor, no sin antes decirle a los hermanos que vamos a estar apoyándoles en oración. Bien, vamos a ir a la palabra del Señor y continuamos con nuestro tema que tiene que ver en el libro de Esther capítulo 3, versículo 1 al 15, y vamos a hablar acerca de la venganza. La venganza realmente es destructiva y es altamente destructiva. En este pasaje del capítulo 3, versículo 1 al 15, vamos a ver a un hombre llamado Amán, un hombre influyente en su tiempo y en este lugar. Y tenía una actitud realmente destructiva, malvada, y él quería y se había ensañado con un pueblo llamado los judíos. También aquí vemos cómo los hombres malvados nunca dejan de encontrar motivos para realizar acciones terribles, acciones malvadas. Siempre hay este tipo de personas. Ahora, pensar en este hombre, ¿por qué tenía una actitud de venganza contra los judíos? Este hombre venía de una tribu o de un pueblo en el cual Dios le había dicho a Salomón, destruye este pueblo. A Saúl, destruye este pueblo. Y Saúl no quiso destruirlo, dejó vivos algunos, y especialmente al rey. Y tomó lo mejor de los animales y quiso sacrificarlo para Dios. Dios se enojó muchísimo
porque dejó a gente viva. Ahora, ¿por qué? Dios sabía que al final le iban a pasar la factura. Dios en su soberanía sabía lo que iba a ocurrir con su pueblo a manos de esta gente descendiente de estos de Amán o ascendientes de Amán. Y realmente vemos aquí que realmente este hombre quiere vengarse de los judíos, obviamente sabiendo su historia. Y la venganza no era otra cosa que una falsa sensación de justicia ante lo que ha pasado. La venganza consiste en hacer daño al otro y cuya finalidad y objetivo es tratar de disminuir el sufrimiento que tiene una persona. Una persona que trata de vengarse es una persona que realmente tiene algo en su interior que quiere saciarlo y quiere satisfacerlo. Y lo único que hace es hacer daño. En el versículo 1 del capítulo 3 de Esther vamos a ver que aquí este hombre, Amán, va a aprovechar todas las oportunidades para vengarse. Y en el versículo 1 dice, después de estas cosas que el rey Asuero engrandeció a Amán, hijo de Amedata, Agageo, y lo honró y puso su silla sobre todos los príncipes que estaban con él. Mire lo que hace el rey con Amán. Y si se da cuenta, se cita, ¿no? Agageo, o sea, de ahí viene el nombre de esta persona que realmente estaba, que había sido un pariente de Amán y que obviamente su pueblo fue sacrificado y viene el deseo de vengarse. Ahora, cuando vemos en el versículo 1 la primera parte, después de estas cosas el rey engrandeció a Amán. Es decir, aquí Amán va a usar, aprovechar el lugar de importancia que se le da. ¿Pero para qué? Para hacer daño. El rey da a Amán el primer lugar, es decir, lo hace un hombre importante en su imperio. Y lo que nos dice aquí es interesante, ¿no? Al ser elevado a un rango superior, como podríamos decir de ministro, su puesto y su poder se va a ver claramente en esta persona. Dice, engrandece a Amán. O sea, Amán llega a tener tal importancia que no había otro líder como él. Frente a Amán, todos los demás quedaban debajo de él. Y en el versículo 1, la parte segunda, cuando nos dice de engrandecer, lo que está diciéndonos es que lo honró, lo reconoció por algún mérito. Y el rey reconoce este mérito en Amán y confía en él. Una pregunta, ¿acaso fue Amán quien salvó al rey cuando estos 2 eunucos querían matarlo? No, fue Mardoqueo. Y uno se pregunta a veces, ¿por qué se honra a personas como Amán y no a Mardoqueo? ¿No? Si Mardoqueo fue el que le salvó la vida al rey. Porque Mardoqueo le dijo a Esther, van a matar al rey. Y tomaron la precaución del caso y más bien condenaron a muerte a 2 eunucos. Pero la gran pregunta aquí es, realmente a veces no se reconoce a quienes se deben reconocer y se reconoce a otros. ¿Cómo te sientes tú cuando no te reconocen a ti y reconocen a otro? ¿Cómo te sentirías? Algunos dirán, no, bien, ahí, no. En el corazón del ser humano, muchas veces, cuando no tiene a Dios, y sobre todo cuando no tiene a Dios, se enfurece. ¿Por qué él y por qué no yo? ¿Cierto? Y Mardoqueo pudo haber dicho, realmente se está reconociendo a un hombre que no ha hecho nada por el rey, ¿por qué se le da mérito a él? ¿Por qué no se eleva a un puesto superior a alguien que por su capacidad llega a esos lugares? A veces se pone en lugares a personas que no son competentes. Y en este caso se le da a este hombre, Amán, la confianza y también autoridad. ¿Por qué?
se le da el anillo del rey y entonces este hombre tenía autoridad sobre príncipes que estaban en el imperio. Entonces tenía autoridad. Tal distinción que se hace aquí en la corte de Persia, nadie la tenía, solo Amán. Y Amán dirigía los asuntos del rey. Pero este hombre era malvado. Este hombre era un hombre que sanguinario. Y lo vamos a ver por qué. Pero había recibido reconocimiento, había recibido confianza, había recibido autoridad. Y esto debió recibirlo con humildad, pero no vemos humildad en este hombre. Y este es un peligro en que se cae muchas veces. Abusar de las cosas que recibimos. Y cuando no tenemos la humildad respectiva, entonces vamos a hacer de esos lugares preponderantes algo para hacer daño a los demás. Y esto es lo que ocurrió con Amán. Algunos cuando tienen cargos importantes lo que hacen es humillar a los demás y se vuelven vanidosos también. Algunos cuando reciben confianza abusan de la confianza. Algunos cuando reciben autoridad se vuelven autoritarios. Y es terrible, ¿no? Es el corazón del hombre. Y el hombre vengativo también vive bajo esclavitud emocional. Miren lo que dice el versículo 2 al 6 del capítulo 3 de Esther. La primera cosa en el versículo 2 dice: y todos los siervos del rey que estaban a la puerta del rey se arrodillaban y se inclinaban hasta Amán, porque así lo había mandado el rey. Pero Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba. ¿Cómo estaba el corazón de este hombre que quería vengarse? Lleno de vanidad, lleno de vanidad. Y es tremendo la vanidad que tenía este hombre, que quiso que todos le rindieran pleitesía y se arrodillaran delante de él, ¿no? Que se arrodillaran delante de él. Y obviamente aquí vemos que Mardoqueo se rehúsa a hacerlo. Y dice: yo no me voy a arrodillar. Y esto nos habla de algo muy importante. La postura que tú tomes en cuanto a tu fe. Tu fe, querido hermano, va a ser desafiada. Tu fe va a ser desafiada. En cualquier momento va a ser desafiada tu fe. ¿Cómo obras? ¿Cómo obras frente a esa fe que es desafiada? ¿No? ¿Cómo obras tú? ¿Cuántos cristianos muchas veces luchan con esto? Especialmente cuando hay lugares paganos o trabajos donde se exige cosas como: vamos a hacer una adoración a esta Virgen y todos hay que hacerlo. Este mes le toca tal, el otro mes le toca tal y tal y tal. ¿Y el cristiano qué hace? Lo hace. ¿Por qué? Si no pierdo mi trabajo. ¿Vas a honrar a un ídolo? ¿Vas a honrar a este ser que Dios odia, porque Dios odia la idolatría? ¿Comprometiendo tu fe? Y es allí donde, queridos hermanos, muchas veces los cristianos, muchos cristianos, podríamos decir, entran en esa lucha y tienen que tomar una decisión frente a esto. Mardoqueo decidió: yo no me voy a arrodillar, no lo voy a hacer. Y mira el versículo 3 al 5 dice: y los siervos del rey que estaban a la puerta preguntaron a Mardoqueo: ¿por qué traspasas el mandamiento del rey? Aconteció que hablándole cada día de esta manera y no escuchándolos él, lo denunciaron a Amán para ver si Mardoqueo se mantendría. ¿Cómo dice? ¿Se mantendría qué? Firme en su dicho, porque ya él les había declarado que era judío. Y vio Amán que Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba delante de él, y se llenó de ¿qué? Se llenó de ira. El corazón que realmente está lleno de venganza es un corazón lleno de odio. Es un corazón lleno de odio. La persona que quiere vengarse comienza a llenarse de odio, de odio. Y esto es lo que pasó con Amán. Mardoqueo fue denunciado por su actitud, es decir, quería
querían ver la decisión final de Mardoqueo. Muchos lo estaban mirando, las actitudes de Mardoqueo, pero sus actitudes fueron firmes. Y esto, querido hermano, hermana, parte del asunto. Mucha gente está mirando nuestra fe. Si somos cristianos genuinos o somos cristianos solamente de nombre. Si somos cristianos genuinos, cristianos nominales. Hoy en día el cristianismo está lleno de cristianos nominales. Dicen ser cristianos, pero viven como paganos. Y esta es la realidad. De ahí que nosotros tenemos convicciones firmes, sabemos en quién hemos creído. Y San Pablo decía, yo sé en quién he creído. Y es poderoso para levantar este cuerpo. Sí. Y entonces tenemos que entender nuestras convicciones, ¿dónde se muestran? En nuestras acciones. Nuestras convicciones se muestran en nuestras acciones. Hasta cierto punto, aquí se revela ese espíritu valeroso de Mardoqueo, porque Mardoqueo sin duda, lo vemos aquí, que esto iba a causarle problemas, claro que sí. Y no solo a él, sino también a su pueblo. ¿Por qué? Porque Amán va a mostrar su odio hacia Mardoqueo y hacia el pueblo de Mardoqueo. Ese es el espíritu de venganza, por cierto. Terrible. El que siempre se enoja está viviendo en sus propias pasiones. Y aquí vemos a este hombre que se enoja terriblemente. ¿Por qué? Porque quería saciar sus pasiones. Esa pasión de venganza. Y por eso se enojó. Se enojó tremendamente. Hay que darnos cuenta de esta realidad. Versículo 6 dice, pero tuvo en poco poner mano en Mardoqueo solamente, pues ya le habían declarado cuál era el pueblo de Mardoqueo. Y procuró Amán, ¿qué cosa procuró? Destruir a todos los judíos que había en el reino de Asuero, al pueblo de Mardoqueo. ¿Cuál era el objetivo de su venganza? Infligir daño. El objetivo de su venganza era infligir daño, infligir dolor. Eso es lo que quería Mardoqueo, Amán. Amán quería eso. ¿Sabe que a los hombres nunca les ha faltado, entre comillas, buenos motivos para realizar acciones malignas? A pesar de que la destrucción iba a ser demoledora, esta acción no fue única. Siempre el pueblo de Dios ha estado en la palestra de querer ser exterminado. Sí, lo hemos visto a través de la historia. Uno de los casos fue Hitler. Hitler quiso exterminar a los judíos. Pero debemos entender que esto es uno de los propósitos de Satanás. Propósitos muchas veces misteriosos, pero que quiere realmente destruir al pueblo de Dios. Y lo ha hecho a través de los tiempos. Pero Dios es un Dios de misericordia, Dios es un Dios de gracia. Y está perfectamente claro que la titánica lucha a muerte del libro de Esther no puede entenderse si dejamos de lado los propósitos satánicos respecto a Israel, que revela obviamente todo el contexto de la Escritura. El libro de Esther va a mostrar cómo se proponen para destruir al pueblo de Dios. Y esto es tremendo. Si bien hay personajes malvados como Amán, también hay figuras sobresalientes como Esther y Mardoqueo, que nos pueden inspirar y darnos valor de enfrentar muchas veces desafíos de nuestra vida. En medio de la lucha de la vida, debemos recordar que Dios es nuestro protector y que podemos confiar en Dios sabiendo que su voluntad va a prevalecer a pesar de cualquier adversidad que enfrentemos. Esto nos enseña aquí realmente esta realidad. Y también una persona llena de venganza no tiene control de sus impulsos destructivos. Mira lo que dice el versículo 7 al 10 de Esther 3. Dice así en el versículo 7. En el mes primero, que es el mes de Nisán, en el año 12º del rey Asuero, fue echada Pur,
esto es, la suerte delante de Amán. Suerte para cada día, para cada mes del año, y salió el mes 12º, que es el mes de Adar. ¿Qué usa Amán? ¿Qué usa para saber qué día va a destruir a los judíos? ¿Sabe lo que usa? La astrología. En otras palabras, la brujería. La brujería. Y vemos aquí, por cierto, que Amán obraba como los nobles de Persia. No llevaban a cabo ninguna actividad sin consultar astrólogos para satisfacer la hora afortunada, entre comillas, para poder llevar a cabo su venganza contra los judíos. Y aquí lo vemos a este hombre, por cierto. Mira versículo 8 y 9, en la parte primera del 9 dice: y dijo Amán al rey Asuero: hay un pueblo esparcido y distribuido entre los pueblos en todas las provincias de tu reino, y sus leyes son diferentes a las de todo el pueblo, y no guardan las leyes del rey, y al rey nada le beneficia al dejarlos vivir. Si place al rey, decrete que sean ¿qué? ¿Que sean qué? Destruidos. O sea, Señor, ¿qué te beneficia a los judíos? Mátalos. No pierdes nada, ¿cierto? Y aquí Amán usa la acusación para destruir a los judíos. Amán dice que el pueblo de Mardoqueo, el pueblo de Dios, tiene leyes diferentes a las de Persia. Le dice Amán al rey que los judíos no guardan las leyes del rey, o sea, no te obedecen. Rey. ¿Cuál era la obediencia? Adorar al rey. Muy bien, no guardan. Amán dice que nada le beneficia al rey dejar vivos a los judíos. Mátelos. Sí, mátelos. ¿A dónde llegaba su venganza? Cuando el corazón está lleno de venganza, querido hermano, quiere destruir. Quiere destruir. Si usted es como el pueblo de Israel, que está esparcido y distribuido por muchos lugares, entre muchas cosas, si no hay un buen enfoque en una sola cosa, que es la misión de la vida, está usted presa fácil para Amán y su engaño. Si no tienes un enfoque claro de la misión de tu vida, los pensamientos de Amán, los amanes, van a tratar de destruirte. Sí, si no hay un propósito claro de tu vida. Y el versículo 9 dice en la primera parte: si place al rey, decrete que sean destruidos. O sea, ¿dónde busca Amán para sus pretextos destructivos? En el rey. Y Amán dice: rey, destrúyelos. ¿Qué pierde, rey? ¿Qué vas a perder? Destrúyelos. Si place al rey, es decir, astutamente obra Amán y comienza a hacer aparecer a los judíos como gente extraña, como gente con costumbres y hábitos diferentes a los demás y que eran enemigos del imperio. Y los ve realmente en el rey como objetos de que podían destruirlo y no pasa nada. Y ahora, ¿cómo es que consigue Amán que lo escuche el rey? ¿Cómo es que la sutileza de este hombre hace que el rey lo escuche? Miren, dice: y yo pesaré 10,000 talentos de plata a los que manejan la hacienda, para que sean traídos ¿a dónde? A los tesoros del rey. Es decir, apela al rey codicioso, a la codicia del rey. Insiste en su plan, por cierto. Y aquí vemos, por cierto, Amán promete compensar la pérdida. Porque si estos judíos pagan impuestos, matándolo, rey, vas a conseguir más. ¿Te das cuenta? Sí. Y dice, versículo 10, entonces el rey quitó el anillo de su mano y lo dio a Amán, hijo de Amedata, Agageo, enemigo de los judíos, y le dijo: la plata que ofreces sea para ti y asimismo el pueblo, para que hagas de él lo que bien te pareciere. El rey podía objetar, decir: ¿cómo vas a exterminar a los judíos si dan ingreso al reino? Y Amán, astuto, dice: esta pérdida se puede compensar. Y convence al rey
Amán convence al rey. Y el rey le entrega el anillo con el nombre del rey y del reino, grabados en el anillo. Y obviamente se hace una ceremonia para darle a Amán este beneficio. Por edicto real. ¿Te imaginas a los judíos? ¿Te imaginas cómo estaban? Aunque las circunstancias parezcan insuperables, recuerda algo. Así parezca que los impíos quieran triunfar temporalmente, quien reina es el Señor. Quien reina es Dios. Y Amán va a lanzar su edicto destructor. El hombre, la mujer llena de venganza, va a querer destruir. Va a querer destruir. Querido hermano, ¿cuánta gente se ve? Hoy en día, mucha gente está presa. ¿Por qué? Por venganza. Sí, por venganza. Y es terrible. Y miren lo que ocurre, versículos 12 al 15 del capítulo 3. Entonces fueron llamados los escribanos del rey en el mes primero, al día 13 del mismo, y fue escrito conforme a todo lo que mandó Amán a los sátrapas del rey, y a los capitanes que estaban sobre cada provincia, y a los príncipes de cada pueblo, a cada provincia según su escritura, y a cada pueblo según su lengua, en nombre del rey Asuero, fue escrito y sellado con el anillo del rey. Y fueron enviadas cartas por medio de correos a todas las provincias del rey, con la orden ¿de qué? ¿De qué? De destruir, matar, exterminar, ¿a quién? A todos los judíos. Y mira a quién iban a matar. Jóvenes, ancianos, niños, mujeres. ¿Cuándo? En un mismo día. En el día 13 del mes 12º, que es el mes de Adar, y de apoderarse ¿de qué? De sus bienes. O sea, les iban a matar y les iban a quitar todo para llevarlo como tesoro para el rey. O sea, rey, no te vas a quedar sin plata. Esta gente la exterminamos y le sacamos todo. Claro. Versículo 14. La copia del escrito que se dio por mandamiento en cada provincia fue publicado a todos los pueblos a fin de que estuviesen listos para aquel día. Y salieron los correos prontamente por mandato del rey y el edicto fue dado en Susa, capital del reino. Y escuche bien, y el rey y Amán se sentaron a beber. ¿Qué bebieron? ¿Qué bebieron? ¿Ah? Coca-Cola, Fanta, Sprite, ¿qué estaban bebiendo? ¿Qué bebieron? Pero la ciudad de Susa estaba ¿qué? Conmovida. Sí. ¿Sabe? Esto parece inexplicable. ¿Cómo un monarca puede dar consentimiento a la extirpación de una clase numerosa de súbditos? Estos actos son actos de barbarie, de barbarie. Y existen desgraciadamente. No ha sido raro que autoricen hombres déspotas estas cosas. Quienes han permitido que sus oídos sean cautivados, su política dirigida por personas orgullosas y egoístas que buscan satisfacer sus propias pasiones y servir a sus ambiciones egoístas. Tremendo. Mira, querido hermano, esto es tremendo. ¿Qué está pasando en el mundo hoy? ¿Cuántos inocentes se están muriendo? ¿Cuántos niños que son sacados del vientre de sus madres? ¿Cuántas clínicas abortistas hay hoy en el mundo que matan criaturas? ¿Cuántos ancianos están siendo ejecutados con la eutanasia? ¿Cuántos están muriendo? Y muchas veces a los gobernantes no les interesa lo que pasa el pueblo. Claro que sí. Fuimos testigos de cuando hubo escasez de alimentos. Y parece ser que muchas autoridades tenían para comer y el pueblo no lo tenía. Y tenías que correr por un alimento que hubiera. Tenías que correr a buscar. Pero mientras los otros tenían todo, el pueblo no tenía nada. Y a veces así.
¿Y dónde están los Elías de Dios? ¿Dónde están los Daniel de Dios? Que sabe que el pueblo sufre producto de ataques diabólicos por personas que muchas veces están ejecutando leyes injustas. ¿Y dónde están? ¿Dónde estamos muchas veces buscando a Dios? ¿Dónde estamos yendo a los pueblos donde realmente hay mucha miseria? ¿Dónde estamos aquellos que nos levantamos y decimos, te amo Dios? Pero son de palabra nomás. Si Dios nos quiere decir algo y nos dice algo, realmente es porque hay muchos amanes guiados por el diablo queriendo destruir a esta humanidad. Muchos que realmente, como Amán, sentados y bebiendo, mientras la ciudad estaba conmovida. Y muchas veces estamos así. Vivimos un cristianismo donde busco lo mejor para mí. Claro, ¿cuántas veces no oramos? Señor, bendice a tu pueblo. Dale a tu pueblo, prospera a tu pueblo. Claro que sí. Y Dios en su misericordia lo hace. Pero lo que Dios quiere es que escuchemos el corazón de Dios. Hay mucho pueblo que todavía no ha venido a Dios y necesita ser alcanzado. Benditos los pies de los que anuncian las buenas nuevas. Benditos. ¿Sabe que vemos a Amán que vuelca junto con el rey sus placeres sensuales, mientras el edicto causa luto, causa confusión, cuando son indiferentes al dolor ajeno y están destrozando los corazones y los hogares de millares de súbditos? ¿A quién iré? ¿Quién irá por nosotros? La venganza aquí suele disfrazarse de justicia. ¿Sabe que el enemigo siempre utiliza la mentira, la intriga y usa los recursos a su alcance para destruir vidas, para dividir pueblos? Sí, hermano. Muchas veces ocurre esto y el diablo no está contento. Quiere destruir vidas, quiere destruir familias. Y si no entiendes esto, querido hermano, escuchaba la historia de un ex brujo, donde realmente este hombre decía cómo atacaba a los cristianos. Y más aún cristianos que muchas veces están como sedados. ¿Sabes qué? No es como se dice vulgarmente, ni chicha ni limonada. Es decir, somos cristianos de palabra, donde hecho. Somos cristianos que nos buscan la comodidad y no el hecho de mirar más allá de nuestras fronteras. De que hay gente que está siendo exterminada, gente que está muriendo porque no conoce el evangelio, muriendo porque hay una acechanza tremenda del enemigo, muriendo porque no hay personas dispuestas a ir y hablarles de Jesús. Y así vemos cómo el enemigo susurra en gobernantes para que se prohíban muchas cosas y vayan en contra del cristianismo. Y aquí vemos a este Amán con sus mentiras, sus intrigas y aún con recursos para destruir al pueblo de Dios. A pesar de que el ser humano haga todo lo posible por destruir a su pueblo, recuerda algo: Dios es quien da seguridad. Aun cuando el hombre use la magia para aniquilar al pueblo de Dios, la palabra de Dios dice: la suerte se echa en el regazo, mas de Jehová, ¿qué cosa es? La decisión final. Como pueblo de Dios, recuerda, estamos seguros en la mano de Dios. Pero hay mucho pueblo que no está seguro en la mano de Dios, porque no tiene a Dios en su corazón. No lo tiene. Y Dios quiere que realmente aprendamos de esto. La maldad está enraizada en los corazones de la gente, queriendo destruir, queriendo matar. Sí, pero en el corazón de Dios está ejercer misericordia, gracia, extender favor.
Que Dios nos ayude, hermanos, a entender que hay muchos Amanes. O te pones del lado de Amán, o te pones del lado de Mardoqueo, donde tu firmeza como cristiano es sólida, o te pones del lado de Amán, donde realmente no importa la gente. Que Dios nos bendiga y nos ayude a mirar con ojos de gracia la necesidad que hay. Amén, hermanos. Amén, hermanos. Vamos a orar al Señor. Inclina tu rostro y oremos al Señor. Padre, a veces hemos sufrido daño y nuestro corazón se ha llenado de ira, de venganza. A veces, Padre, nos hemos llenado de cólera cuando veo tanta injusticia. Y aquí vemos injusticia del rey para con Mardoqueo. Mardoqueo, Señor, es una figura clara de mostrarnos que su fe era firme. Y vemos el corazón de Amán lleno de venganza, de odio. Padre, vivimos en un mundo donde realmente la venganza está en boga, el odio está en boga. Pero Padre, tú eres quien nos da la salida. Si tu corazón se llenó de amargura, de odio, de venganza en algún momento, recuerda que el Señor dice, mía es la venganza y yo pagaré. Te hicieron daño, no te reconocieron. Te diste todo y nunca reconocieron lo que hiciste. Pero ahí está el Señor. El Señor nunca olvida lo que hacemos para Él. El Señor dice que me sirve, mi Padre le honrará. Y estamos seguros en Él. Mira el corazón del Señor y acércate a Él. Con tu dolor, tal vez con intenciones de venganza, déjala al Señor y Él hará. Entrégale al Señor todo y Él sabe cuándo y cómo obrar. Que Dios, en su gracia y su misericordia, nos bendiga hoy y siempre. Por Cristo el Señor. Amén y amén. Amén, hermano. Le damos un fuerte aplauso al Señor. Él es digno.